Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Vamos a ver el último tema de este módulo de geriatría, que viene siendo, perdón, estoy ahí pensando en el tema. Así que bueno, este último tema que vamos a ver está relacionado con el dolor, pero esta vez vamos a hablar sobre el dolor crónico y vamos a ver por qué hay una cronicidad en este mismo. Posiblemente, como yo sé que no se alcanza a ver aquí, pero posiblemente vayamos a ver que los fenómenos de sensibilización central y sensibilización periférica vayan a influir en que el dolor se perpetúe a lo largo del tiempo y por ende nos dé el famoso dolor crónico. Pero acompáñenme. Es una presentación. Espero no demorar mucho para que también sea un poco más dinámica. Así que bueno, entonces, el dolor crónico, un poquito sobre lo importante que llega a ser el que nosotros podamos entender la complejidad de este mismo. Y es que es una pandemia que supera los gastos de cáncer, diabetes y enfermedades coronarias. Y ojito aquí, porque si el dolor crónico ya es una epidemia que supera los gastos de estas tres padecimientos, es de hablar de muchísimo dinero que se está jugando con tal de paliar el dolor crónico o tratar de aliviar el dolor crónico. Muchas veces nosotros estamos, cuando hablamos de dolor crónico, en ocasiones nosotros como terapeutas o como profesionales de la salud entramos en una explicación conflictiva, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a veces nuestras explicaciones no son lo más razonable o no son lo más entendibles para el propio paciente o son demasiado sencillas y no dan como todo el trasfondo que este dolor crónico pasa, vaya. Y también por eso mismo, porque en ocasiones no llegamos a entender la fisiología de lo que hay detrás del dolor crónico, nuestros tratamientos llegan a ser inefectivos, llegan a ser inefectivos y por ende el hecho de que nosotros podamos conocer mejor el dolor crónico nos va a ayudar a posiblemente tener o desarrollar mejores herramientas para paliar esto mismo. Pues bueno, nada más un repaso rápido de lo que ya hemos estado viendo en clases anteriores, pero recordar que el modelo patológico clásico en el cual nosotros entendíamos el dolor a través de que existe una relación directa y lineal entre la gravedad del dolor y la magnitud de la lesión, eso ya ha quedado descartado en la actualidad. El hecho de que nosotros observemos en las radiografías, por ejemplo, en las radiografías observemos degeneraciones de disco, hernias de disco y las veamos muy notorias o veamos una lesión aparente en alguna radiografía, una resonancia magnética y que nosotros pensemos que por tener eso hay una severidad o eso explica la severidad del mismo dolor, eso ya recordemos que no es de esa manera, sino que para experimentar el dolor influyen muchísimas cosas como las experiencias propias del paciente, la atención, la expectativa, el, las emociones, cambios estructurales y neuroquímicos que se están dando, la sensibilización central, la sensibilización periférica. Entonces, nosotros de hecho, bueno, ustedes pueden ver más bien del lado derecho una imagen en el cual es una imagen en donde Descartes proponía que el dolor viaja a través de una sola vía. Así que tenemos una fogata, por ejemplo, y esto produce un estímulo nociceptivo, viaja hacia lo que es el sistema nervioso periférico, llega al sistema nervioso central y llega a lo que es corteza cerebral o corteza somatosensorial, corteza cerebral, ¿va? Pero actualmente no solamente para entender el dolor hablamos de que hay un estímulo nociceptivo que viaja por todo esto, sino como les he mencionado, hay un cúmulo de elementos que van a interactuar para que el paciente o la persona pueda experimentar el dolor. Así que pues bueno, el dolor es multidimensional y depende del contexto, esto ya lo habíamos visto, así que me lo voy a saltar un poquito, bla, bla, bla. Y bueno.
Entonces, posiblemente lo que tenemos que ver para la cronicidad del dolor es que los fenómenos, perdón, de sensibilización central y sensibilización periférica pueden estar influyendo para este mismo. Es un poquito más de lo que hemos visto de entendiendo el dolor. Entender el dolor es hacerle saber a nuestros pacientes que el dolor es como una alarma y sobre todo como una alarma contra incendios en el cual esta alarma se va a activar cuando se percibe algún posible daño o hay un daño en el tejido. Y bueno, vamos ahora ya de lleno con el dolor crónico y vamos a ver qué es el dolor crónico. Tenemos una definición vaga en la cual nos dice que es un dolor que persiste a lo largo del tiempo, que es por lo general lo que nosotros también entendemos como dolor crónico. Una definición un poquito más, digamos, no quiero decir exacta, pero más, mm, más, perdón, ahora sí perdonen, un poquito más desarrollada, esa es la palabra, nos dice que es un dolor superior a 6 meses, persiste más allá del tiempo normal de curación de los tejidos y tiene un carácter discapacitante. Entonces aquí ya nos empiezan a decir tres apartados importantes, nos establecen un tiempo, nos establecen que cuando que hay un tiempo que supera el dolor crónico la normalidad de curación de los tejidos y sobre todo que ya tiene un factor discapacitante. Sin embargo, recuerden que establecer un tiempo de 6 meses ya actualmente no se maneja de esa manera, sino que una persona, de acuerdo a su tiempo de curación de la lesión, pudiera pasar, digamos, entre un tiempo de 2 meses y de acuerdo al tiempo de curación de ese tejido, ya sería una situación crónica, a pesar de que han pasado 2 meses. Un ejemplo sería un esguince de primer grado. Un esguince de primer grado aproximadamente tiene que estar ya recuperado a su 100%, digamos, en un mes, así ya, y yéndome muy lejos, así que estés todo ese tobillo al 100 en un mes. Pero supongamos que ese paciente ha pasado 2 meses y a pesar de que el tiempo de curación de los tejidos ha cicatrizado a esos ligamentos, el paciente sigue presentando dolor. Entonces eso ya sería un dolor crónico porque ha superado el tiempo normal de curación del propio tejido. Entonces no tendríamos que esperar hasta 6 meses para establecer que ese paciente tiene un dolor propiamente crónico. Pero bueno, la definición o lo importante de esta definición es justamente que nos dice que es un carácter discapacitante. Entonces, cuando hablamos de discapacitante es que va a haber una limitación en las actividades de la vida diaria, va a haber una restricción en su participación y va a haber una disfunción a nivel estructural o funcional. Entonces, por ejemplo, si el paciente regresando a nuestro ejemplo de esguince, paciente con esguince de primer grado, que le limita, por ejemplo, el subir, bajar escaleras, caminar, y que eso mismo le restringe su participación en actividades como ir a la escuela, por ejemplo, o participar en actividades con sus amigos, sociales o recreativas, eso ya posee un carácter propiamente discapacitante. Así que bueno, otra definición que me gusta mucho es dada por el autor Apkarian, ¿sí? Apkarian en el 2009. Me gusta mucho porque dice que el dolor crónico es la persistencia de una memoria. Aquí ya empiezan a decirnos algo importante, de una memoria del dolor o la incapacidad para extinguir la memoria del dolor iniciada por una lesión. Es muy importante que recordemos que nuestro sistema nervioso trabaja a través también de memoria, sino meramente a través de sistemas, llamémoslo, o sea, biológicos, por así decirlo. Bueno, yo sé que la memoria tiene un apartado biológico o fisiológico, pero a lo que voy es que el sistema nervioso del cerebro trabaja mucho a través de las memorias y cuando se inicia una lesión, y esta lesión, por alguna razón, el cerebro decide mantener esa memoria del dolor y la sigue manteniendo en el tiempo, va a generarle un carácter discapacitante, que es el que estábamos hablando en esta otra definición.
Así que bueno, pero algo importante es que aunque el dolor crónico es horrible, duele porque el cerebro de alguna manera ha llegado a la conclusión de una u otra forma, y por lo general es totalmente inconsciente, de que está amenazado y se encuentra en peligro. Y la clave es descubrir el por qué el cerebro ha llegado a esta conclusión. Así que es de ahí en donde nosotros vamos a hacer ciertos test psicológicos o ciertos test que nos van a permitir desentrañar el por qué el sistema nervioso de este paciente ha llegado a la conclusión de que se encuentra amenazado y de que se encuentra en peligro. Uh, pero veamos algo interesante del dolor crónico, y es cómo afecta esta persistencia de la memoria del dolor a la corteza cerebral. Y bueno, aquí lo que me llama mucho la atención del dolor crónico es que este propiamente puede llegar a generar una reorganización tanto anatómica, ojo acá, como funcional de la corteza, tanto de la corteza somatosensorial como de la corteza motora. Uh, Algo importante que debemos de saber es que el dolor no es un estado estático, sino que es un estado, digamos, o siempre se encuentra en movimiento, siempre se encuentra cambiante, ya sea para bien o para mal, o ya sea para que este aumente o este disminuya. Pero cuando el dolor persiste, empieza a generar un cambio a nivel de la corteza. Nos dice que hay una alteración de la representación propioceptiva en el área somatosensorial primaria de parte del cuerpo donde el sujeto percibe el dolor. Entonces, si nosotros tenemos, bueno, antes que nada, recordemos dentro de nuestra neuroanatomía que nosotros tenemos la corteza somatosensorial y la corteza motora primaria. Dentro de estas mismas cortezas se almacena lo que llamamos homúnculos motores y homúnculos sensitivos. El homúnculo es una representación cortical que tiene nuestro cerebro de las partes de nuestro cuerpo. Eh, por lo general, estas representaciones corticales o el cerebro le da mayor importancia o tiene mayor representación cortical sobre lo que es la cabeza, las manos y esencialmente cabeza, manos y me parece que pies, pero sobre todo cabeza, manos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el dolor crónico altera propioceptivamente el área somatosensorial primaria. Pues bueno, nosotros vamos a, déjenme como para poder, digamos, ejemplificar mucho mejor este apartado. Denme un momento y se los voy a enseñar. Homúnculo motor. Muy bien, ahí está, aquí estamos. Y quiero que observen aquí. Muy bien, ahora, esta es una imagen en la que nosotros podemos ver, bueno, vagamente, a ver, vámonos acá. Aquí está. Esto es nuestro homúnculo o la manera en cómo el cerebro nos llega a representar a nosotros. Ahora, veamos si efectivamente que el cerebro le da mucha importancia a lo que es la cara, a lo que son las manos, tanto sensorialmente como motoramente. Entonces vean cómo motoramente prácticamente tenemos hombros, brazos delgados, pero tenemos unas manos enormes, y esto se debe precisamente a la importancia que tienen las manos para nuestro desarrollo en la vida diaria, para nuestro desarrollo interpersonal, en fin. Y en el apartado sensorial ni se diga. Ahora, vean, quiero que observen, digamos, cómo la columna lumbar se encuentra en una medida, no tiene esta intensidad o este tamaño muy grande a diferencia de las manos, ¿no? Sino que mantiene una representación, digamos, pequeña. Entonces, supongamos que tenemos a un paciente con dolor lumbar crónico, ya lleva aproximadamente, vamos a poner como 6 meses con este dolor lumbar, de tal manera que este paciente va a tener un cambio en esta representación propioceptiva. Esto pequeño que nosotros ve, el cerebro, si tal vez representaba así con esta línea a la columna lumbar, pues bueno,
Ahora, porque ha persistido en el tiempo este dolor, este mismo corteza se va a reorganizar para darle un mayor tamaño a esa columna, a esa zona lumbar, ¿no? Entonces, esto puede explicar por qué nuestros tratamientos pasivos o manuales no llegan a funcionar. Y es que sabemos claramente que el tratamiento pasivo y manual no necesariamente, o más bien, no va a reorganizar lo que es, ah, lo que es precisamente esta representación del área somatosensorial que se encuentra alterada. Así que nosotros deberíamos de utilizar algunas otras intervenciones. No quiere decir que agentes físicos o terapia manual no nos ayude, pero si queremos tener un efecto a largo plazo sobre el dolor crónico, necesitamos ir más allá de los tratamientos pasivos y manuales. Para ver cómo afecta el dolor crónico a nuestros pacientes, tenemos que saber que nosotros tenemos un sistema de respuesta al estrés y este sistema de respuesta al estrés es esencial para que nosotros podamos, en personas sanas, no sentir dolor. Entonces, aquí tenemos lo que era una foto de la Pamplonada en España y supongamos que a este personaje, a esta persona, llega un toro y lo llega a tumbar, lo golpea, ahora sí, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, claramente aquí empieza a entrar el eje hipotalámico, hipofisiario, adrenal, liberando cortisol. Entonces, esta persona está liberando cortisol hasta no más poder. Entonces, llega el toro, lo embiste, y lo que va a hacer este cortisol en una persona normal que se encuentra en un estado de estrés es inhibir ese dolor. Entonces el cortisol llega a ser un inhibidor del dolor. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con un paciente que se encuentra estresado y tiene dolor crónico? Pues bueno, va a responder de manera disfuncional al estrés. ¿Qué va a suceder? Va a aumentar el dolor, disminuye la inhibición descendente del dolor, es decir, ya no va a segregar de manera correcta serotoninas, endorfinas, sino que todo lo contrario también incluso aumenta la excitabilidad o lo vuelve más sensible a ciertos receptores o a ciertos estímulos. Entonces, nuestros pacientes con dolor crónico responden disfuncionalmente al estrés, no solamente el estrés físico, sino el estrés emocional o social. De igual manera, el paciente con dolor crónico experimentando estrés agudo, lo que va a hacer ese estrés agudo es que va a disminuir todavía la segregación de neurotransmisores como la serotonina y el ácido gamma aminobutérico. Estos son importantes para inhibir de manera descendente al dolor. Entonces, un paciente que claramente, supongamos, tenemos a un paciente, llega a nuestra consulta, ya llega a nuestra clínica, a nuestro consultorio, vas con él a domicilio, lo que tú quieras. Ya es la quinta sesión que llevas con él, ibas avanzando de manera adecuada. Sin embargo, ese mismo día, resulta que tuvo una experiencia de estrés aguda. Le dieron una mala noticia, sí, le dieron una mala noticia, tuvo un problema con su familiar más cercano, tuvo un problema personal, tuvo una crisis existencial, lo que ustedes quieran. Entonces, ese estrés agudo va a hacer que se disminuya estos inhibidores descendentes del dolor y tú cuando estés en tu terapia va a reaccionar de manera disfuncional al ejercicio físico. Entonces, nosotros tenemos que estar al pendientes de cómo es el día a día de nuestro paciente de dolor crónico para también saber que posiblemente en un día de nuestra práctica diaria, tal vez no vayamos a poder disminuir el dolor como anteriormente lo veníamos haciendo o que el paciente va a estar más sensible hacia ciertos ejercicios precisamente porque está respondiendo disfuncionalmente a ese estrés agudo que acaba de pasar. Y como un repaso sobre qué es sensibilización central, y esta vez nos vamos a centrar un poquito más en esto, porque la sensibilización central puede llegar a ser un fenómeno que permita la cronicidad de lo que es el dolor crónico. Y recordemos que este fenómeno lo que va a pasar es que va a amplificar la respuesta de los no nociceptores y de los nociceptores. Esto va a provocar dolor
un aumento del dolor, va a provocar una hipersensibilidad y todo esto puede también contribuir a un dolor neuropático, un dolor inflamatorio, un dolor disfuncional. Nosotros aquí tenemos, vamos rápido a un poquito de fisiología, neurofisiología. Nosotros vemos que el sistema somatosensorial se está organizado a través de neuronas sensoriales. Quiero que observen esta imagen. Déjenme cambiar de color. Ahí está. Observemos en esta imagen en donde nosotros tenemos a nuestros receptores de este lado, receptores químicos, térmicos, mecánicos. Tenemos a nuestra primera neurona y luego tenemos a nuestra segunda neurona. Tenemos de igual manera, si se dan cuenta, como dos vías. Una que recibe prácticamente estímulos nociceptivos y otra vía que recibe estímulos mecánicos de bajo umbral, como el toque, como el roce o como una presión leve. Hablando de manera normal, una sensación normal, estas dos vías, tanto la de un nociceptor que posee un umbral alto, no se cruza con lo que es estos umbrales bajos, sino que poseen dos vías, digamos, diferentes, no digamos, sino posee dos vías diferentes. Y de esa manera el nociceptor, pues bueno, detecta una señal peligrosa, le envía hacia el sistema nervioso central y respondemos con dolor. Y aquí cuando estamos sintiendo el roce de la ropa o nos llegan a tocar o acariciar, pues bueno, no pasa y no debería de pasar hacia, digamos, una vía de nociceptiva. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando hay el fenómeno de sensibilización central? Pues bueno, cuando pasa este fenómeno, quiero que observen claramente cómo aquí nosotros ya vemos que nuestra neurona puede llegar a demandar lo que es algo, puede presentar lo que es el fenómeno de hiperalgesia y puede llegar a darnos lo que es el fenómeno de alodinia. Recordemos en este caso que hiperalgesia es una respuesta aumentada a un estímulo nociceptivo. Entonces, algo que ya de por sí era nociceptivo y provocaba una respuesta dolorosa, en hiperalgesia todavía estos, con un poco de estímulo nociceptivo, se incrementa todas estas señales dándonos hiperalgesia. Pero lo más curioso es justamente que estas dos vías que anteriormente no se cruzaban, ahora se van a llegar a cruzar gracias a este fenómeno de sensibilización central. Y lo que estos umbrales, estos estímulos mecánicos bajos como el tacto suave no se cruzaban con el estímulo nociceptivo, van a empezar a cruzarse. ¿Por qué? Porque se va a dar un aumento de la eficacia sináptica, mejorando la respuesta del dolor o más bien aumentando la respuesta del dolor, lo cual no es nada benéfico para el paciente, ya que puede presentar alodinia. Y recordemos que alodinia es presentar dolor frente a estímulos no dolorosos como el tacto suave, el roce, en fin. Entonces, esto es lo que llega a pasar con la sensibilización central y también sucede o por qué se llega a dar este fenómeno de sensibilización central. Y en este fenómeno ocurre lo que es un mecanismo muy importante llamado la potenciación a largo plazo. Esta potenciación a largo plazo ocurre en diferentes circunstancias y de hecho precisamente este mecanismo es lo que nos permite recordar nuestros nombres, es lo que nos permite recordar lugares que hemos visitado, nos permite recordar origen, inserción del músculo, por ejemplo. La potenciación a largo plazo es prácticamente cómo es que a través de un estímulo repetido, las sinapsis cambian, sí, las sinapsis van a cambiar favoreciendo cierto tipo de estímulos, ¿no? Por ejemplo, potenciación a largo plazo aplicada un poquito a ciencias de la salud. La primera vez que nosotros escuchamos sobre origen, inserción e inervación del músculo supraespinoso, se crea una sinapsis, ¿no? Sobre eso mismo. Después tenemos que estudiarlo porque nos dice el maestro que nos va a hacer examen. Después vamos a la práctica clínica y tenemos que saber localizarlo. Y después volvemos a una clase de anatomía palpatoria donde nos dicen dónde se encuentra el supraespinoso. Y entonces, esos mismos estímulos repetidos a lo largo del tiempo
van a generar cambios drásticos en la sinapsis. Ahora, esto vamos a aplicarlo al dolor crónico. Y es que un estímulo como el dolor, o más bien una respuesta como el dolor y un estímulo nociceptivo, va a generar un cambio en la sinapsis drásticamente. ¿De qué manera? Pues bueno, la potenciación a largo plazo lo que va a hacer es que va a aumentar la capacidad de producir y de liberar neurotransmisores. Aumenta la capacidad de las neuronas postsinápticas de recibir estos químicos y actúan de manera, por tanto, mucho más excitable, facilitando que con cualquier, digamos, que con un estímulo de umbral bajo se suscite lo que es una respuesta dolorosa. Aquí nosotros del lado izquierdo observamos una imagen en donde nosotros podemos observar cómo en una primera sinapsis se alcanzan a liberar ciertos neurotransmisores, se alcanzan a, sí, a liberar ciertos neurotransmisores y esta membrana, esta neurona postsináptica nada más tiene 3 receptores, ¿no? No pasa nada. Sin embargo, el estímulo se repite, se repite y se repite y vemos cómo esta misma neurona postsináptica ha aumentado su capacidad para captar esos neurotransmisores y esta neurona presináptica ha aumentado la capacidad para producir y liberar ciertos neurotransmisores. Entonces se vuelve todavía mucho más eficaz esta sinapsis y traduciéndola a nuestro paciente con dolor crónico. Por eso en ocasiones no en ocasiones, sino que es muy complicado manejar el dolor crónico con nuestros pacientes porque hay algo fisiológicamente pasando con ellos que a través de una terapia de posiblemente 1 hora, hora y media, no podamos cambiar estas sinapsis, sí, a lograr cambios en esta sinapsis. Ahora, esto es un poquito más de lo mismo que hemos estado viendo anteriormente, pero quiero recalcar el apartado número 5, y es que de parte de la sensibilización central es que va a generar cambios en la microglia, astrocitos y los astrocitos, perdón. Recordemos que tanto la microglia, la microglia como los astrocitos forman parte de la llamada neuroglia, y la neuroglia es, en pocas palabras, nuestro sostén para poder mantener a todo el sistema nervioso central. De tal manera que la sensibilización central va a poder afectar a estas células que son las encargadas dentro de tantas funciones, pero del mantenimiento de las propias neuronas. Sí, ¿qué va a hacer más bien, qué hace la sensibilización central con esta neuroglia? Pues lo que hace es aumentar la excitabilidad de la membrana y la transcripción génica que puede contribuir todavía más a la sensibilización central. Es decir, tenemos aquí a nuestra neurona, tenemos aquí a sus células gliales y la neurona está transmitiendo el impulso nervioso, va muy bien, pasa el fenómeno de sensibilización central y de alguna manera va a alterar a estas células gliales para que la excitabilidad propia de la misma neurona sea mucho más eficaz, lo cual en este caso con dolor crónico no nos es nada conveniente porque perpetúa la respuesta crónica del dolor. ¿Cuáles son las implicaciones entonces con estos cambios que acabamos de ver? Las implicaciones es que nuestro sistema nervioso central puede distorsionar o amplificar, aumentando, ojo acá, el grado, la duración y la extensión de la respuesta dolorosa o de los estímulos nocivos periféricos. Así que esto puede explicar por qué nuestros pacientes con dolor crónico van cambiando sus dolores a lo largo del tiempo y son tan fluctuantes, precisamente por estos fenómenos de sensibilización central. Así que bueno, esto es un poquito más de lo mismo. Y algo a tomar en cuenta dentro de nuestros pacientes con dolor crónico es que ellos pueden estar experimentando algo que llamamos catastrofismo. ¿Qué es el catastrofismo? Perdón. El catastrofismo es un conjunto de procesos cognitivos y emocionales, y importante ahí, es un conjunto de procesos cognitivos y emocionales que van a predisponer a que el dolor se convierta en crónico. Los individuos que catastrofizan desarrollan una visión muy negativa sobre su dolor, piensan mucho en él y se sienten incapaces de controlarlo, por lo que presentan un peor pronóstico ante cualquier tratamiento. ¿Les suena más o menos a alguno de sus pacientes? Seguramente leyendo esta definición
se les debió de haber venido algún paciente o alguna persona que alguna vez conocieron, que solamente se encontraba centrada en su dolor, que si tú le ponías ultrasonido, láser, corriente, si tú le hacías la mejor terapia manual, si tú le hacías el ejercicio lo más lento posible, de manera más delicada y suave, y aún así el paciente decía, me duele mucho, no voy a salir adelante, este es un dolor que no voy a lograr superar, no puedo, no lo te voy a decir, no puedo controlarlo, pero sí te va a llegar a posiblemente mencionar, estoy desesperado porque hay unos días en los que el dolor es muy fuerte, hay otros días en el que el dolor no es muy fuerte, porque de repente cuando estoy flexionándome, doblándome o haciendo tal cosa, me duele más, me duele menos. Entonces, eso es catastrofismo y este catastrofismo va a generar que haya una disfunción del sistema opioide endógeno. El sistema opioide endógeno es muy importante para precisamente permitir que mi dolor se vaya disminuyendo. Entonces, el paciente que tiene catastrofismo, su sistema opioide endógeno no funciona de manera adecuada, no se segregan los neurotransmisores como encefalina, serotonina o dopamina necesarios para la inhibición del dolor y por lo tanto la perpetuación del dolor sigue estando ahí. Como habíamos dicho, influye en la inhibición del dolor y algo muy importante, influye en las respuestas proinflamatorias del sistema inmune. ¿Por qué es importante? Porque si se empieza a generar una proinflamación, vamos a saber que hay una acumulación de sustancias inflamatorias que a su vez van a estar generando una respuesta sensibilizante sobre los nervios o sobre las neuronas. Entonces, va a haber más gente, puede llegar a haber más sustancia P, puede llegar a haber más citocinas, puede llegar a haber más el gen de calcitonina. Entonces, todas estas sustancias y circunstancias nos van a seguir favoreciendo este ciclo del dolor crónico. Ah, así que bueno, aquí les explicamos o bueno, les explico un poquito acerca de que nosotros tenemos mecanismos descendentes inhibitorios del dolor y estos mecanismos inhibitorios del dolor se encuentran en lo que es la materia gris periaculectual, en la corteza prefrontal dorsolateral, aquí está, y en el tálamo. Entonces, estas tres estructuras son estructuras que se encargan de controlar la expresión del dolor, pero en un paciente con dolor crónico, estas estructuras no funcionan de manera adecuada, lo cual, vaya, ya, ya me impide bastante toda esta circunstancia. Entonces, bueno, para como resumir todo esto de dolor crónico y sensibilización central, vamos a ver que un paciente que experimenta dolor crónico y que experimenta sensibilización central va a generar cambios en los neurotransmisores, va a generar una creación de nuevas conexiones sinápticas, va a haber una reorganización de la corteza somatosensorial y motora, va a haber cambios maladaptativos que van a ser responsables de una disestesia, de una alodinia, de una hiperpatía o de respuestas neuroendócrinas inmunes agravando el dolor. Así que, bueno, esto es una de las razones por las cuales el dolor crónico puede llegar a cronificarse, gracias al fenómeno de sensibilización central. Sin embargo, algo que debemos de hacer énfasis es que, espérenme, ya, aquí está. La sensibilización central es una patología de reacción excesiva a las amenazas del organismo, es un sistema de alerta hiperactivo, pero aquí está, perdón. Pero, la sensibilización central no está presente en todos los pacientes con dolor crónico. Híjole. Entonces, el dolor musculoesquelético agudo y crónico no excluye la posibilidad de una sensibilización central. Es decir, podemos estar presentando una lesión aguda y presentar al mismo tiempo un fenómeno de sensibilización central, que de hecho en ocasiones es normal y debe de ser tomado de manera, sí, es normal porque nos permite permite proteger al cuerpo de alguna lesión. Sin embargo, entonces, ¿cómo saber diferenciar cuando un paciente tiene sensibilización central con dolor crónico o solamente es un mero paciente con dolor crónico? Y bueno, es ahí donde empieza lo complicado. Hay algunos criterios que nosotros podemos
llegar a tomar en cuenta, les voy a dar algunos. Y bueno, para empezar, sensibilización central, vamos a tener, si tiene tu paciente dolor musculoesquelético, hay un dolor, este dolor puede presentar un dolor neuropático y puede explicar la razón clínica de tu paciente. Si tú dices, sabes que este paciente puede presentar características de dolor neuropático, entonces seguramente es predominantemente dolor neuropático ese paciente y no esté cursando con sensibilización central. Sin embargo, tú dices, ¿sabes qué? No, ese dolor neuropático, o bueno, no encaja en los criterios de dolor neuropático. Bueno, entonces ya vas acá y te haces la pregunta. ¿Es la experiencia del dolor desproporcionada? Y aquí empieza un poquito como a rascarnos tenemos que trabajar un poquito más la ardilla porque ¿qué es desproporcionado? O sea, es un poco difícil parametrar o llegar a medir qué es desproporcionado. Sin embargo, se supone que, digamos, un esguince de primer grado no debería de ser no debería de manifestar un dolor, o sea, que te retuerzas del dolor, que te retuerza, que el mismo dolor te esté retorciendo, que no te deje caminar por ninguna razón. Eso sería como un dolor desproporcionado. Sin embargo, en un dolor lumbar, ahí sí tendríamos que tener cierta cautela, tal vez, para saber qué es desproporcionado para el paciente. Tal vez si ese dolor le esté incapacitando en doblarse, en estirarse, en alcanzar algún objeto, en cargar algo, puede ser que sí sea una situación muy desproporcionada, de tal manera que si el dolor es desproporcionado, y otro criterio que nosotros tenemos, que se llega a tener, hay una distribución difusa del dolor, es decir, el paciente no sabe con exactitud en dónde se encuentra el dolor, es decir, pues me duele acá, bueno, por decir algo, ¿no? O sea, hay un dolor difuso, no sabe bien describir el dolor, entonces posiblemente sea precisamente un dolor crónico con una predominancia de sensibilización central. Si no hay un dolor desproporcionado, bueno, si no hay un dolor desproporcionado, no hay sensibilización central. Si no hay una distribución difusa del dolor, necesitaríamos ir justamente a esta escala, que es disculpen mi inglés, pero bueno, sensibilización central, el puntaje inventory, no recuerdo cómo se traduce, pero bueno, y nos da un puntaje mayor a 40, entonces ustedes busquen esta escala, y si les da un puntaje mayor o igual a 40, seguramente es de predominancia de sensibilización central. Entonces, estos son algunos de los criterios que podemos llegar a tomar en cuenta para poder decir o afirmar que nuestro paciente con dolor crónico está pasando por un fenómeno de sensibilización central. Sin embargo, pues bueno, hablar del dolor y hablar de sensibilización central, créanme que es mucho más interesante porque tendríamos que diferenciar los diferentes tipos de dolor nociceptivo, inflamatorio, neuropático, disfuncional, dolor persistente nociceptivo, en fin. Entonces, yo creo que con eso vamos a tener hasta el día de hoy, ya que hay que masticar toda esta información que hemos adquirido y que en ocasiones puede llegar a ser muy teórica y por lo tanto en ocasiones como no tan de manera tan práctica para poder aterrizarla. Pero bueno, ya saben, si tienen dudas, escriban en los comentarios o háganmela saber de alguna u otra manera. Así que pues bueno, con esto terminamos el tema del día de hoy.